A todos. El día de hoy vamos a abordar un aspecto que es la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis ocupacional en trabajadores de salud. Ya me presentaron, soy John Astete, soy médico especialista en medicina ocupacional, investigador del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS. Entonces, vamos a abordar vigilancia epidemiológica de la tuberculosis ocupacional en los trabajadores de salud. Vamos a ver bases conceptuales, tuberculosis y trabajadores con riesgo de tuberculosis ocupacional también y cómo debemos hacer esta vigilancia. Cuando hablamos de riesgo de exposición a tuberculosis en trabajadores de salud, es necesario considerar unos aspectos como antecedentes, ¿no? Estos pacientes que tienen tuberculosis representan un riesgo ocupacional para los trabajadores de salud y se describió desde esa forma desde el año 1950. Pues este cuidado de los pacientes con tuberculosis no solamente representa un riesgo para estos trabajadores, sino también una problemática común que se da en todos los servicios de salud, de primer, segundo o tercer nivel. Muchos estudios, entre ellos prospectivos, han sido y han identificado diferentes tasas de infección y tasas de enfermedad entre alumnos principalmente de enfermería y alumnos de medicina, hasta de En- 10 veces mayor que la población en general, por el constante contacto de exposición durante toda su jornada laboral a pacientes con tuberculosis. Es pertinente considerar que la exposición ocupacional a tuberculosis no solamente se da en la atención al paciente con tuberculosis, sino también en el manejo del procesamiento, por ejemplo, de sus muestras, o también en el manejo de pacientes que han fallecido con esta enfermedad. Si hablamos sobre vigilancia epidemiológica en general, centrada en el trabajo, Rantanen describe a la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en el trabajo como el recojo sistemático y el análisis de información sobre los factores de riesgo laborales, exposición, en este caso a tuberculosis, y además sobre los efectos de la salud, lo que vaya a desencadenar enfermedad o accidente como contacto con el factor de riesgo, para la observación y distribución de las tendencias de los fenómenos de interés con el fin de identificar los problemas y dirigir y evaluar intervenciones preventivas. Si hablamos sobre vigilancia epidemiológica en general, dos aspectos. Uno, como tal. Y entre estas dos, las medidas preventivas que se implementan. Cuando hablamos de salud de los trabajadores, vamos a incluir el monitoreo a factor, o en este caso a un agente de riesgo biológico, la identificación, el monitoreo y los controles que se establezcan. Y cuando vaya a hablar de salud del trabajador en singular, voy a ver el monitoreo individual de la persona, el monitoreo de la salud de la persona, sus exámenes preventivos o sus exámenes médicos ocupacionales, preocupacionales, periódicos o de retiro, además de aquellos exámenes, por ejemplo, especiales como los de retorno o los de reincorporación y el uso de equipos de protección personal. La vigilancia epidemiológica como herramienta para la mejora continua en esta prevención de riesgos ocupacionales va a estar centrada a la vigilancia de la exposición y a la vigilancia de daños. La vigilancia de exposición y la de daños contempla también lo que es la pirámide o la jerarquía de controles. En principio, si vamos a establecer jerarquía de controles, instauraremos pues la eliminación o sustitución del agente de riesgo. En este caso es muy difícil eliminar el agente de riesgo, pues el paciente con tuberculosis o con sospecha de tuberculosis siempre va a determinar un riesgo de exposición. Por lo tanto, se tienen que establecer controles de ingeniería, se tienen que establecer controles administrativos y se tienen que establecer el manejo adecuado de equipos de protección personal para la vigilancia de exposición. Por lo tanto, si hablamos de medidas de orden de ingeniería, vamos a establecer medidas técnicas de control. Estas medidas técnicas de control establecerán en principio
La atención de pacientes, por ejemplo, sean con sospecha o con diagnóstico ya confirmado, de la atención en ambientes, por ejemplo, correctamente ventilados, con distanciamiento adecuado y con medidas de asepsia y antisepsia también cumpliendo las recomendaciones técnicas respectivas. Asimismo, es necesario considerar el monitoreo ambiental del riesgo biológico que representa estos ambientes de donde se atienden pacientes con sospecha o con diagnóstico definitivo de tuberculosis. Este monitoreo de dióxido de carbono, el cultivo de monitoreo de la ventilación, el dióxido de carbono y el cultivo del agente de riesgo. Luego vamos a establecer controles de orden administrativo. Establecerán además el hecho del expuesto a la atención a un riesgo de tuberculosis, con qué frecuencia y además qué control el trabajador debe tener seguros y ahí vamos al otro control, a un tema de orden respiratorio, inventaria, uniforme, EPP, y incluido además los exámenes médicos ocupacionales que deben tener. Por lo tanto, después del monitoreo ambiental y del equipo de protección individual que debe tener el trabajador, entramos al monitoreo biológico. El monitoreo biológico es parte del examen médico ocupacional. En este caso, el monitoreo biológico, como no hay biomarcadores de exposición, se hará pruebas que puedan buscar un diagnóstico temprano o un diagnóstico precoz, principalmente con la evaluación neumológica o la placa de rayos X en las evaluaciones médicas ocupacionales. Para trabajadores de riesgo, como es el caso de salud, se pide que los exámenes médicos ocupacionales, al menos a trabajadores expuestos a muestras o a pacientes con tuberculosis, sea cada año. Esto establecido por la ley 29783 también, que debe ser anual el examen a los trabajadores expuestos a riesgos o los que pertenecen a actividades económicas de riesgo. El examen médico en la fase preclínica es el examen médico ocupacional como tal, ¿no? Ya habíamos dicho que es cada año. Y si es que tiene el diagnóstico de presentación, este tiene que ser referido al Ministerio de Salud o a la Seguridad Social para el tratamiento, pero para temas de su rehabilitación o tratamientos complementarios puede ser derivado y para rehabilitación puede ser de... Si hablo de trabajadores, es pertinente considerar conocer en primera instancia qué población vamos a vigilar de los trabajadores en las instituciones o empresas respectivas. Por eso tenemos que tener datos del personal, qué institución o empresa pertenecen, cuál es la ocupación, el puesto, la edad y el sexo. ¿Para qué? Para determinar poblaciones de riesgo, poblaciones con predisposición o poblaciones con susceptibilidad a enfermar. Conociendo la población que voy a vigilar, es pertinente además establecer y aperturar un expediente clínico, una historia clínica laboral, en las cuales, además de registrar sus datos de su filiación y sus antecedentes previos de orden ocupacional, es pertinente monitorear los datos, por ejemplo, de presencialidad o de ausentismo, o de ausencias por una enfermedad, o específicamente en este caso para tuberculosis. Establecer también y registrar en este expediente médico los datos, por ejemplo, de posibles accidentes de trabajo u otras enfermedades profesionales que ha tenido y los registros clínicos que toda historia clínica debe tener. A la par, conociendo estos aspectos clínicos del trabajador, nos vamos a ver luego los datos de riesgo en el trabajo.
¿Cuánto es el riesgo al que me expongo? ¿Es igual el nivel de riesgo de atender, por ejemplo, en un servicio de neumología con pacientes con tuberculosis positivo o en un servicio de consultorio externo en el que se atiende pacientes con sospecha de tuberculosis o en un servicio de emergencia en el que muy posiblemente podamos atender pacientes con tuberculosis? Entonces, en estos aspectos, al igual que frente a cualquier agente de riesgo, se establecen niveles de riesgo por puesto de trabajo, por ocupación o por institución frente al agente de riesgo biológico. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer previa la evaluación de riesgo y verificar, revisar a través de otras fuentes de información o identificación temprana con encuestas de higiene, identificación temprana de riesgo, estudios ergonómicos, registros de mediciones y visitas de supervisión permanente qué puestos de trabajo tienen riesgo de exposición a tuberculosis. Esto va a servir para que clasifiquemos, ya había comentado, qué puestos de trabajo son los de mayor riesgo, a qué agentes se exponen y qué categoría de exposición tienen. Esto son componentes junto el riesgo, el ambiente de trabajo y el riesgo al que se exponen, junto a los datos del trabajador, van a ser principales componentes de lo que es la vigilancia epidemiológica colectiva. Esa vigilancia epidemiológica colectiva tiene objetivos específicos para la intervención, que son la identificación de grupos de riesgo, estimar la magnitud, distribución y tendencia de la enfermedad, accidentes, riesgos y la generación de hipótesis para determinar posibles causas y efectos y desplegar intervenciones preventivas y evaluar la efectividad de prevención frente a las brechas previamente identificadas. ¿Qué objetivos tiene la vigilancia y salud de los trabajadores expuestos a tuberculosis? En principio, conocer la frecuencia con la que ocurren y la manera que se distribuyen en la población trabajadora de interés, todos los posibles problemas de tuberculosis o de exposición a otros riesgos laborales. Luego, monitorear la tendencia que siguen en el tiempo los problemas de salud y de exposición a riesgo. Detectar y valorar con rapidez las situaciones de agregaciones inesperadas de casos, bien sean de procesos emergentes o repunte de enfermedades, es decir, identificar posibles brotes. Aportar información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de la institución y que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada institución tome medidas sobre el control y la prevención a corto plazo y establezca estrategias preventivas de mayor alcance a largo plazo. Evaluar la validez y efectividad de los planes y acciones preventivas emprendidas y ayudar a la formulación de hipótesis que requieran posteriores diseños de investigación epidemiológica. Nos estamos hablando no solamente de epidemiología como instrumento de vigilancia, sino como epidemiología de intervención para generar evidencia y para plantear nuevas estrategias. En ese contexto, los tipos de vigilancia epidemiológica ocupacional que podríamos usar para la tuberculosis en el trabajo están centradas a la vigilancia a través del objeto, por ejemplo, de la exposición al daño, en la que debemos evaluar las condiciones de trabajo y permanentemente la salud del trabajador. Sin embargo, hay otras formas de vigilancia epidemiológica frente a este agente de riesgo biológico. Por ejemplo, por el método, que es sea activa o sea un método pasivo, a través, por ejemplo, de la vigilancia de registros secundarios, como es el caso de las historias clínicas o los reportes de enfermedad, o de manera activa a través de tamizaje, de la identificación de casos de manera temprana, o la identificación de brotes o encuestas que se den en diferentes áreas de los servicios de salud. Un método de vigilancia por la participación con la presencia de eventos centinela o por indicadores a través de los cambios en las tasas poblacionales que se pueden dar en identificación de riesgo sumado al tema de tasa o a la identificación temprana de brotes. ¿Qué características de vigilancia y salud del trabajador vamos a tener? La recopilación sistemática y específica de información sobre salud y exposición, la forma de procesamiento, el análisis e interpretación de los datos recopilados y la utilización de todos estos datos para proporcionar bases sobre las que debemos tomar decisiones
acerca de diferentes tipos de intervención y prevención y supervisión y posterior difusión. Cuando hablamos de vigilancia y salud de los trabajadores, tenemos que considerar que estos programas de vigilancia, ¿no?, sean simples, sean entendibles a todos los trabajadores y que puedan aplicarse a los diferentes tipos de servicio. Por lo tanto, además de ser simples, tengan que ser flexibles. Acá hay un contexto de falta de equilibrio muchas veces entre lo normado y en lo técnico. Y muchos técnicos todo lo establecido y sin la posibilidad de que se pueda adaptar a las características de los puestos o a las características, por ejemplo, de cierto tipo de trabajadores, turnos u horarios, que muchas veces no se adaptan a una norma previamente establecida. Por lo tanto, la vigilancia y salud de los trabajadores tiene que tener la peculiaridad de ser flexible, porque ésta se va adaptando. El otro criterio para tener un sistema de vigilancia adecuado es buscar la calidad de los datos, ¿no? Los datos tienen que ser no solamente limpios, sino tienen que ser verídicos y tienen que recoger constante y continuamente datos de la información del trabajador. Ser aceptables y ser repetibles. Por lo tanto, esta aceptabilidad de datos también tiene que contemplar respuestas epidemiológicas y tener base científica para que tengan trazabilidad y podamos de esta forma evaluar también si son sensibles o no y que nos sirvan para identificar posibles brotes. Ser de orden predictivo, ser representativos y que establezcan la posibilidad de un diagnóstico no solamente oportuno, sino de la oportunidad de intervención adecuada para prevenir que la patología siga diseminándose o ocasione más daño en el trabajador. Y por consecuencia, si fueron aceptables, si fueron repetibles, si fueron sensibles, también tienen que ser fiables. Es importante conocer que esta vigilancia y salud de los trabajadores, ¿ok?, o de los trabajadores expuestos a un agente de riesgo como la tuberculosis, lo hace o está a cargo del empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en el artículo 36 de la Ley 29.783. Todo centro de trabajo, público o privado, debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cada hospital, inciso o cada microred debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, o la Dirección Regional de Salud, o la Gerencia Regional de Salud, o el hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pandemia se identificó que más del 70% de los establecimientos de salud de tercer, segundo nivel no contaban con servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y los que se implementaron durante la pandemia, lamentablemente, están siendo de repente desactivados posterior a abril o a partir del año 2023. Es pertinente recordar que la vigilancia frente a los diferentes factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores de salud no solamente están en un contexto de orden pandémico o endémico, sino están relacionados a todos los agentes de riesgo y por lo tanto es necesario y pertinente vigilar estos aspectos a través de esta unidad orgánico-funcional que es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley 2283 lo establece desde el año 2011 y por consecuencia desde hace 12 años tenemos que implementar y es una obligación que el empleador lo haga. Los pasos para implementar la vigilancia de salud de los trabajadores expuestos a tuberculosis es buscar los antecedentes, por ejemplo, de establecer los objetivos y el alcance de la vigilancia epidemiológica que tenemos que implementar. La implicación de órganos de la dirección y la representación de la empresa. Es pertinente el compromiso que debe tener las direcciones o las gerencias de los establecimientos para la implementación de los servicios de seguridad y salud de trabajo y los planes de vigilancia. El grupo responsable de la vigilancia epidemiológica tiene que tener en claro cuáles son los pasos para esta vigilancia y definir los casos en conjunto básico de datos a recopilar, como es el caso dentro de lo que es el servicio o del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
identificar y organizar las fuentes de datos necesarias, diseñar los sistemas de información y soporte, el procesamiento de obtención y codificación del procesamiento de los datos, el análisis de producción de información epidemiológica, el retorno y difusión de la información, el diseño e implementación de intervenciones y evaluar el sistema de vigilancia. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo aplicamos estos pasos para implementar la vigilancia? Bueno, vamos a resumir en 5 pasos para implementar esta vigilancia en los expuestos a tuberculosis. Primero, vamos a identificar los requisitos y organización del sistema para la vigilancia epidemiológica en el trabajo, ¿ok? Que debe estar a cargo del Servicio de Seguridad Social del Trabajo. Segundo paso, ¿qué fuentes de datos van a servir para nuestros análisis? ¿Vamos a hacer a través de base de datos o de los datos de pasivos o van a ser activos? ¿Va a ser a través de tamizaje o va a ser a través de las historias clínicas o de los reportes previamente adquiridos? Este segundo paso recopila estas fuentes de datos de todos los puestos de trabajo con riesgo de exposición a tuberculosis. El tercer paso será el análisis de datos y la interpretación de estos resultados. Este análisis tiene que ser constante y continuo y además periódico. Y el cuarto paso es la difusión y retorno de la información de la vigilancia epidemiológica también a los decisores, ¿no? A los jefes de servicio, a los directores o al director general del establecimiento para que tome acciones al respecto, pero también tiene que ser de conocimiento de los trabajadores. Y el quinto paso, la planificación, implementación y evaluación de las intervenciones preventivas, en la cual tiene que haber participación no solamente del Servicio de Seguridad Social en el Trabajo, del comité, sino también de los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque a través de estos 5 pasos instauramos lo que se denomina una cultura de seguridad. Enseñamos al trabajador a que se proteja, porque está expuesto a riesgos y tiene conocimiento de los riesgos a los que se expone, pero también a que proteja a su compañero de trabajo. Si revisamos el primer paso entre los requisitos que tiene que tener la vigilancia epidemiológica en el trabajo, ¿no? Lo que vamos a hacer es en la recolección de datos, recoger, por ejemplo, datos existentes de la historia clínica, del hiper, de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales previamente existentes. Asimismo, vamos a tener diferentes datos o registros de nuevas fuentes como las encuestas o registros, por ejemplo, de accidentes de trabajo que se vayan a presentar o incidentes peligrosos. Conocer las características de los trabajadores expuestos y conocer los sistemas de clasificación y recolección. Todo esto nos va a llevar a un análisis descriptivo de los datos, o clasificándolos por grupos de riesgo, frecuencia, indicadores y hipótesis, y hacer otro tipo de análisis como tendencias predictivas, por ejemplo, de evaluación y de intervención. Estos van a dar un resultado, van a generar información que deben ser canalizados hacia los órganos técnicos, órganos de decisión y órganos de participación, que determinan una intervención y evaluación, con acciones correctoras preventivas y evaluación de todas las intervenciones. Cada uno de estos pasos va a alimentar y tiene que dar retroalimentación o feedback, ¿no? A cada uno de ellos para que no solamente se retroalimenten, sino para canalizar de repente nuevas acciones o estrategias. El proceso de medidas de comparación simplificada es calcular las medidas de frecuencia en cada uno de los grupos o comparar, calcular las medidas de asociación y efecto que correspondan para conocer la magnitud de la asociación o causa, y calcular las medidas de impacto potencial e efectos que corresponden si se desea estimar cuánto de la enfermedad o del problema se puede evitar eliminando la exposición al factor. Es pertinente recordar que la evaluación del sistema de vigilancia y salud de los trabajadores es un círculo de vigilancia, en el cual, en principio, los sucesos van a generar la entrada de datos y este análisis de datos y de la información que está a cargo del Servicio de Seguridad Social del Trabajo va a dar un retorno de esta información para que los gestores y decisores y el mismo servicio intervengan sobre los sucesos acaecidos. Por eso es necesario la investigación de accidentes y la investigación de enfermedades profesionales. Voy a terminar con el lema que la seguridad en el trabajo y mucho más en salud no es un lema, sino una forma de vida. Cualquier consulta o comentario la pueden hacer a la organización o directamente a mi correo a jtt@ins.gov.p.